Hola, ¿cómo estás? Soy el profe Fercho. Comenzamos. El tema que vamos a ver hoy es reescribir relatos históricos. El propósito de esta práctica social del lenguaje es escribir relatos históricos basados en diferentes fuentes de información para publicarlos en el periódico escolar. Como rescate de conocimientos previos, deberás de recordar qué textos narrativos has leído, como por ejemplo novelas, cuentos, leyendas, fábulas, un artículo histórico o notas informativas, por darte unos ejemplos. Además, ¿qué tipo de información proporcionan estos textos? También deberás hacerte la pregunta, ¿cómo podrías distinguir uno de otro? Es decir, un cuento de una novela, por ejemplo. Recuerda que estos textos son narrativos y todos tienen la misma estructura, inicio, desarrollo y desenlace, pero cada uno tiene diferentes características y en eso es lo que debes de empezar a distinguir entre ellos. Un relato histórico es la narración de hechos reales que tuvieron lugar en el pasado. Presenta una secuencia cronológica y está compuesto por tres partes. Vamos a ver la primera, que es el inicio. ¿Qué elementos debe contener este inicio? El lugar. Se trata del marco narrativo en el que se sitúan los acontecimientos narrados y en el que se desenvuelven los personajes reales o ficticios que protagonizan. La descripción de este entorno ayuda a dotar a la narración de mayor verosimilitud, de entenderlo como algo auténtico. Para que quede un poquito claro, el lugar es en donde se va a desenvolver este relato histórico. También tenemos el tiempo, que es otro elemento que contiene el inicio, y es el marco temporal en el que suceden los hechos que se narran, es decir, en alguna fecha específica, en algún periodo, en algún momento del día, etc. También tenemos a los personajes o personas que son los que van a protagonizar o van a intervenir directa o indirectamente en los acontecimientos que se nos presentan. Son reales porque se habla de la historia. En este caso de un relato histórico, los personajes tienen que ser reales, no pueden ser ficticios. Y por último, tenemos la introducción a la historia, que también lo contiene el inicio. ¿Sí? Se narra cómo se va a desarrollar la historia. Te voy a dar un ejemplo. Veamos este párrafo. Porque el inicio es un párrafo corto, no es un párrafo largo. Es un párrafo corto, pero debe contener estos 4 elementos. Aquí vemos el 21 de julio de 1822 tuvo lugar la coronación del emperador Agustín de Iturbide. El 21 de julio de 1822 es el tiempo. Agustín de Iturbide es el personaje. ¿En dónde se va a desarrollar? En la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a introducir la historia? Con la anuencia del Congreso, ya que Mangino, el presidente del Congreso, colocó la corona sobre la cabeza del emperador y éste colocó la suya a la emperatriz. Así es como introducimos esta historia. El desarrollo comienza a partir del segundo párrafo. Es la parte central y normalmente más extensa. En ella tiene lugar varios párrafos, que son los hechos más importantes que acontecen a los personajes. Generalmente, estos se ven envueltos en algún tipo de conflicto. Aquí es donde podemos poner las causas y consecuencias que se van a desarrollar en este relato.
que tienen que solucionar para alcanzar un objetivo, si es que se puede alcanzar esa solución. También tenemos el desenlace, que es el último párrafo de todo el texto narrativo. Y este también es un párrafo corto. Se presenta al lector la solución del conflicto central de la narración, si es que lo hay. Y si no, se muestra el destino de los personajes, cómo es que quedan. Para comenzar a escribir tu relato histórico, lo primero es identificar información complementaria en dos textos o en más que relaten sucesos relacionados sobre esa historia que tú quieres contar. Para esto deberás de leer los textos que hablan de Iturbide en la página 10 y 11 de tu libro de texto. Agustín de Iturbide será el texto número 1 y la coronación del emperador de Iturbide será el texto número 2. Y ya una vez que los hayas leído y que los hayas comprendido, entonces te vas a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué relación encuentras entre el primer y el segundo texto? Es decir, ¿qué fragmentos de uno y de otro texto son los que tú puedes relacionar si tú quisieras reescribir la historia? ¿Cómo puedes unir esos fragmentos? Así contestamos la segunda pregunta que nos dice qué información del segundo texto complementa al primero o puede ser viceversa. ¿Sí? ¿Qué información del primero complementa al segundo? Cuando ya hayas podido entender y realizado esta actividad, entonces puedes tomar tu libreta o puedes hacer tus notas como tú quieras, pero vas a tener que empezar a reescribir la historia. Vas a tener que empezar a hacer un nuevo relato histórico uniendo estos fragmentos. Otro elemento o característica que debes de incluir en tu relato histórico son las palabras que indican tiempo o temporalidad para establecer el orden de los sucesos. Para esto, pues debes de tomar en cuenta lo que son los adverbios, que es una palabra que no se modifica por número ni por género y que complementa a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Los adverbios de tiempo pueden ser primero, hoy, ayer, mañana, ahora, después, tarde, temprano, entonces, antes, luego, finalmente, último, etcétera, por darte algunos ejemplos. ¿Sí? Estas palabras las puedes incluir en tu relato histórico. Es decir, puedes empezar diciendo, primero sucedió tal hecho, posteriormente, después, luego, y si vas a concluir, empiezas diciendo, bueno, finalmente, ¿sí? Estos normalmente pueden ir al inicio del párrafo o de los párrafos que tú vayas incluyendo en tu relato histórico. También se conocen otros conectores temporales. Son ciertas frases que no son adverbios, pero que sirven para señalar el orden y el tiempo en que sucedieron los acontecimientos. Y estas palabritas, ¿sí? O estos conectores son las fechas. Por ejemplo, podemos decir, tal acontecimiento sucedió en 1810, ¿sí? O también podemos utilizar los periodos, ¿sí? Entre 1821 y 1824 pasaron ciertas cosas, ¿sí? Así es como podemos utilizar estos conectores temporales. Y tanto los adverbios como los nexos o como los conectores temporales, como le querramos decir, todos
dan un orden cronológico a nuestro relato histórico. Se puede contar la historia presentando acciones simultáneas, es decir, las que realizan al mismo tiempo dos o más personajes de la historia. Estas se pueden hacer mediante los conectores o nexos, que son frases cortas que señalan acciones simultáneas, como al mismo tiempo, en tanto, entre tanto, mientras, mientras que, mientras tanto, por darte algunos ejemplos. Veamos ahora un ejemplo donde utilizamos este tipo de conectores o nexos. En los valles centrales de Oaxaca, Puebla y Guerrero se asentaron los mixtecas, mientras en Veracruz se establecieron los totonacas. Si analizamos este enunciado, vemos que son tres estados, Oaxaca, Puebla y Guerrero, y una cultura fue la que se estableció en esos tres estados. Y estamos hablando de otra cultura que son los totonacas y de otro estado que es Veracruz, ¿sí? Donde se asentó. Entonces vemos que mientras unos se asentaban en Oaxaca, Puebla y Guerrero, otros lo hacían en Veracruz. Y utilizamos el conector mientras, por eso decimos que estos conectores nos ayudan a señalar acciones simultáneas, cosas que se dieron al mismo tiempo en diferentes lugares, en diferentes momentos, etc. Veamos otro ejemplo. Tras la consumación de la independencia, muchos compatriotas veían un tiempo de paz y bienestar, mientras que otros pensaron que la nación estaba destinada a ser rica. Aquí vemos cómo una parte de personas veían al país de una forma y otros lo veían de otra forma diferente, ¿sí? Pero son acciones que se dan al mismo tiempo, diferentes personas, diferentes lugares, diferentes momentos, etc. Pero estos conectores nos sirven para señalar esos pequeños momentos. Otras características que debe de tomar en cuenta son los antecedentes consecuentes en los sucesos relatados. Las causas son los hechos iniciales que dan origen a otros acontecimientos llamados consecuencias. La sucesión de estos hechos da forma a un tipo de narración en la que cada acción está vinculada con otra. Veamos este cuadro de doble entrada. Tenemos las causas y las consecuencias. En las partes de las causas decimos que son los hechos iniciales, son las acciones que se dan, ¿sí? En un principio y que después llevan a otra acción que son las consecuencias. En este caso tenemos la primera. Encabezó un imperio, primero como regente y luego como emperador. Esas son las causas, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó con esto que lo llevó a una consecuencia? La consecuencia es el fracaso, ¿sí?, del imperio de Iturbide. ¿Por qué fracasó? Bueno, pues por los hechos iniciales, que lo empezó primero como regente, vamos a decir, inició bien y después se fue descomponiendo y terminó como emperador. Por eso su gobierno se fue al fracaso. Veamos otro hecho. Las causas en este sentido es que prometió la reducción o eliminación de impuestos y cargas tributarias durante su gobierno Iturbide. ¿Sí? Esos hechos iniciales que prometió lo llevaron a un fracaso también porque después le hicieron falta para poder gobernar. Como redujo estos impuestos y estas cargas tributarias, ya no tuvo el suficiente dinero para afrontar otras necesidades. Por eso se dice que de esos hechos iniciales
se despliegan otro tipo de acciones que son las consecuencias. Toda acción tiene una consecuencia, buena o mala. Ahora veamos las palabras y frases que indican relación antecedente-consecuente. Es decir, son otros conectores, otros nexos, como tú les quieras llamar. ¿Sí? Estas palabras o estas frases son por qué, por consiguiente, por eso, pues, en consecuencia, por lo tanto, debido a que, por darte algunos ejemplos. Estas frases, estas palabras nos permiten unir esas dos acciones, las causas con las consecuencias y formar una oración, un párrafo, etcétera. ¿Sí? Y te va a servir para que lo vayas integrando en tu relato histórico, en alguno de los párrafos o en todos los párrafos, como tú lo prefieras. ¿Sí? Una vez que ya hayas encontrado tus causas y consecuencias de todo lo que investigaste, de todo lo que leíste y que lo hayas puesto en un cuadro de doble entrada como el que te mostré, o simplemente lo hayas escrito en tu libreta, bueno, ahora vas a ver cómo lo vas a unir. Veamos este ejemplo. Fracasó el imperio de Iturbide. ¿Por qué? Encabezó un imperio primero como regente y luego como emperador. Ese por qué es una palabrita o la frase, el nexo que me permite unir la consecuencia con la causa. Veamos otro ejemplo. ¿Cómo afectó la reducción o eliminación de impuestos y cargas tributarias para el gobierno de Iturbide? Debido a que después le hicieron falta como gobernante. Es otra frase, otra palabrita, otro nexo diferente que estoy utilizando para unir la causa y consecuencia. Ahora ya sabes cómo hacerlo, ahora lo tendrás que poner en práctica y hacer tus oraciones o tus párrafos con antecedente consecuente, irlo integrando en tu relato histórico. Ahora sí, llegó el momento de formar tus párrafos. ¿Cómo vas a formar tus párrafos? Para que tú puedas formar tus párrafos, no nada más tenemos que iniciar con mayúscula y terminar con punto y aparte. No, los párrafos tienen otra estructura. Se van formando por medio de oraciones tópico, ¿sí? Y oraciones de apoyo. Vamos a ver qué es esto de las oraciones tópico. Las oraciones tópico o tópicas, como tú les quieras llamar, son aquellas que contienen la idea principal a desarrollar. Esto es importante que te lo grabes, ¿sí? Las oraciones tópico o tópicas son las ideas principales a desarrollar. Es decir, son la fuerza de la descripción o narración en las cuales se explica o se describe a detalle con las oraciones de apoyo. Ojo, las oraciones de apoyo sirven como explicación o descripción, ¿sí?, de la oración tópico o tópica, ¿sí? Y que le dan sentido al párrafo de un texto. Vamos a ver cómo es esto. Aquí tenemos un fragmento. Primero vamos a identificar la oración tópico o tópica, ¿sí? Y esta, que es la oración principal, normalmente tiene que ir al inicio de cada párrafo, ¿sí? Vamos a ver. Aquí está. He subrayado. Es muy difícil hacer un balance del primer gobierno que tuvo México como Estado independiente. Esa es mi oración tópico, ¿sí? O oración tópica, ¿sí? Todo lo que yo diga después tiene que ir en referencia a esta primera oración. Recuerda que las oraciones que siguen son las oraciones de apoyo y esas
me tienen que ayudar a describir o a explicar lo que me está pidiendo la oración tópico, ¿sí? En este caso, ¿cómo puedo empezar ahí o cómo empezó este párrafo? Bueno, lo hizo con esta primera oración. Iturbide comenzó o encabezó, perdón, un imperio, ¿sí? Estamos diciendo que el primer gobierno que tuvo México fue prácticamente un imperio. Un imperio. ¿Imperio de quién? De Iturbide, ¿sí? Primero como regente y luego como emperador. En esta segunda oración de apoyo estoy ya explicando por qué es un imperio, por qué fue un imperio, ¿sí? Este primer gobierno que tuvo México independiente, ¿sí? Porque inició como regente y terminó como emperador, ¿sí? Veamos qué otra cosa podemos decir o explicar. En el que no había recursos para pagar tropas ni sueldos de los empleados públicos, ¿sí? Es decir, este primer imperio que tuvo México como Estado independiente, pues ya me está dando un panorama de que no nos fue muy bien, ¿sí? Y no nos fue muy bien porque primero empezó, fue un imperio y ya está explicando por qué fue un imperio, porque primero inició bien y después se descompuso Iturbide y terminó como emperador. Y esto tuvo pues otras situaciones que él ya no tuvo recursos para pagar tropas ni sueldos de los empleados públicos. Ya desde ahí fue un imperio, no tuvo recursos. ¿Qué más podemos decir sobre el primer gobierno de México independiente? Que muchos productores lo apoyaron por la promesa de reducir o eliminar impuestos y cargas tributarias que después le hicieron falta como gobernante. Aquí en este párrafo ya tenemos integrada una causa, consecuencia, tenemos también integrado unos adverbios, primero, luego, etc. Vean cómo este párrafo ya se fue integrando, pero sin perder de vista en la oración tópico o tópica y las oraciones de apoyo. De esta forma, de este modo, es como tú tienes que ir integrando tus párrafos, ¿sí?, de tu relato histórico. No pierdas de vista, la oración tópica va al inicio del párrafo, ¿sí? Y posteriormente las oraciones de apoyo tienen que servir de explicación o descripción de lo que te está pidiendo o de lo que está hablando la oración tópico. Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta es cuando leemos un texto y encontramos palabras que desconocemos, por lo que deberemos investigar o deducir su significado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero para investigar el significado de una palabra siempre debemos de utilizar el diccionario. El diccionario va a ser nuestra base. Recuerda que en el diccionario se encuentran las palabras de una lengua ordenada alfabéticamente. También los sustantivos se encuentran en singular, es decir, cuando te refieres a uno solo, como castillo, país, león. Los verbos, esos siempre los vamos a encontrar en infinitivo, que es una forma no personal del verbo, es decir, no está conjugado, ¿sí? Por lo tanto, sus terminaciones son en ar, ir, como cantar, comer, reír, ¿sí? No están conjugados. Ahora, la forma en cómo vamos a deducir una palabra en el texto o es descubrir o inferir su significado, ¿sí?, a partir de la información que aparece en el texto. Es decir, encuentro una palabra
que desconozco, pero continúo leyendo y entonces me voy a poder apoyar en eso que leo adelante de esa palabra para poder descubrir qué es lo que quiere decir o el significado que tiene esa palabra en esa parte del contexto del texto, ¿sí? Y si no lo logramos, bueno, entonces recurrimos a lo primero, que es el diccionario. Por eso no te preocupes. A ver, ahora sí vamos a darle ya forma a nuestro relato histórico con todas las características que hemos visto y que hemos planteado aquí. Vemos que el relato histórico debe cumplir con las siguientes características. Vemos que debe de tener una estructura del texto narrativo, es decir, debe tener una introducción, un desarrollo y un cierre. Y dentro de esa estructura de introducción, desarrollo y cierre, debe de llevar una cronología, ¿sí? Y esta cronología se la vamos a dar por medio de los adverbios, de los nexos, ¿sí? De los conectores temporales, como ya lo hemos visto, para que tenga una descripción cronológica. ¿Qué pasó primero? ¿Qué fue después? ¿Qué siguió? ¿Y cómo finalizó? Después de ahí le vamos a dar una redacción coherente, ¿sí? Que no iniciemos con el final y terminemos con el principio, no. Tenemos que darle una cronología y que nos permita que las acciones, los hechos contados lleven una coherencia. Posteriormente vamos a dar una relación antecedente-consecuente. Vamos a integrar las causas y consecuencias de los hechos descritos, ¿sí? Ya vimos cómo lo vamos a hacer, qué tipo de palabras podemos utilizar para armar esas oraciones o párrafos con antecedente consecuente. Después de ahí vimos también que la ortografía es importante, que un párrafo tiene que iniciar con mayúscula, tiene que terminar con punto y aparte, pero no es lo único, que algunas palabras van acentuadas, que otras, las diferentes oraciones que lleva un párrafo, algunas tendrán que ir divididas con comas, ¿sí? Otras con punto y seguido, ¿sí? Punto final, ¿sí? Que los nombres propios de lugares, de personas, ¿sí? Deben de llevar o deben de iniciar mayúscula, ¿sí? Etcétera. Son todas la ortografía. Si hay alguna palabra que desconozcamos o que no sabemos, bueno, pues podemos recurrir al diccionario. En el diccionario también a veces nos ayuda para saber las definiciones de algunas palabras, pero también cuando dudamos de cómo se escribe una palabra, también el diccionario nos puede ayudar y apoyar en eso. Finalmente, le vamos a dar una referencia bibliográfica, ¿sí? De las fuentes consultadas al final del texto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues todo lo que nosotros investigamos, los libros, ¿sí? Las fuentes de internet que hayamos elegido, etcétera, todos tenemos que poner de dónde lo sacamos. Si lo sacamos de un libro, tenemos que iniciar con el nombre del autor, el título, ¿sí? La editorial, la fecha, ¿sí? De cuándo fue impreso, y tenemos que anexar las páginas de donde sacamos esa información, y eso lo podemos poner abajo del texto, o sea, al final del texto ahí podemos agregar las referencias bibliográficas. Si lo sacamos de internet, bueno, donde aparece toda la dirección del correo, ahí podemos copiar y pegar, ¿sí? Abajo del relato histórico, ¿sí? La dirección de internet de donde hayamos sacado esta información. Así es como nosotros vamos a
dar y armar el relato histórico. Aquí quise darte un ejemplo para que tuvieras un panorama un poquito más amplio de cómo puedes estructurar tu relato histórico. Aquí te estoy presentando que tiene una introducción, un desarrollo, un cierre, si lo ves del lado izquierdo, ¿sí? Del texto, ahí lo puedes observar, pero también estoy señalando los adverbios de tiempo, ¿sí? Primero, después, posteriormente, finalmente. Tengo algunas fechas señaladas, ¿sí? Para que vieras cómo está la cronología en este relato histórico. También en el primer párrafo, en lo que es la introducción, tomé en cuenta lo que es el tiempo, el lugar, los personajes y cómo se introduce la historia, que son esos pequeños elementos o características que tiene que llevar específicamente la introducción. Posteriormente, cada párrafo te lo quise señalar de cómo está la oración tópico y las oraciones de apoyo de cada párrafo. Y en algunos párrafos, bueno, pues quise señalar las causas y consecuencias, ¿sí? Para que tú tuvieras un panorama un poquito más amplio de todo lo que se estuvo diciendo en este video y cómo puedes tú entregarle tu trabajo a tu maestro. Espero que te sirva. ¿Cómo ves? Muy fácil, ¿no?